Una buena tarde noche para todas las personas que nos acompañan en este conversatorio número 5 del Seminario de Estrategia Militar con la conducción política, haciendo analogías, puntos de referencia, comparaciones, etcétera. Hoy es viernes 28 de febrero de 2025, último día del segundo mes, y mañana comenzamos el último mes del primer trimestre de 2025, pero aquí continuaremos empeñados en nuestra actividad académica. Para el día de hoy vamos a analizar un poco sobre el principio de la masa en las operaciones militares y cómo se podrían plantear algunas analogías en la política. Y vamos a encontrar aquí unas sorpresas impresionantes porque este principio que es tan fundamental para ganar todas las guerras no se aplica muy bien en la etapa electoral y definitivamente se aplica muy mal en la etapa postelectoral o de gobierno. La masa, pues la forma sencilla de definirla y con la que todos los académicos militares o las personas que estudian ciencias militares la definen es como el empleo adecuado de la fuerza en el momento y lugar decisivo. Entonces, si esto fuera así en la analogía política, pues se supondría que la masa, además de llevarla a votar en montonera, sería definitiva también en la ejecución de los programas. Con excepción de los gobiernos populistas, la masa es utilizada para legitimar el gobierno, así sea desgobierno, para legitimar acciones, así sean ilegítimas o ilegales, y para hacer un trabajo de inducción ideológica, casi siempre tendiente a la confrontación, sin mayores razonamientos, pero sí cercano al choque, a la polarización y a la violencia, porque están convencidos los populistas que la forma de sostenerse en el poder es dividir para reinar, como lo diría el príncipe Nicolás de Maquiavelo, o como lo diría Nicolás de Maquiavelo, mejor en su obra Cumbre, El Príncipe. Entonces vamos a entrar en la materia que nos compete porque hay temas bien interesantes. Como ven ustedes aquí este gráfico muy contextual, nos diría que es toda la masa, ¿no? Que es como la combinación de todo el poderío de combate en un momento decisivo. El tema es saber si el momento y el lugar son decisivos. Eso presupone un gran trabajo de inteligencia, un gran trabajo de lo que tanto insistimos aquí, el conocimiento propio y el conocimiento del adversario, como diría Sun Tzu, para ganar o 100 o 50 o ninguna batalla. Presupone que el comandante está identificado perfectamente con el ambiente operacional. Ahora pasémoslo al campo político. Presupondría que las directivas de los partidos conocen exactamente toda la metodología y el accionar y los planes de la contraparte. Generalmente lo aplican muchísimo. Los especialistas en marketing político es en la etapa preelectoral y electoral. Por eso decimos aquí que si de eso se trata, entonces deberían elegir más bien es a los asesores políticos y no al político, porque cuando llega hace todo lo contrario o mucho de lo contrario de lo que le crearon una imagen en campaña. Entonces la inteligencia política nuestra es demasiado pobre porque se limita es a lo formal, a la metodología de cómo ganar votos, a la metodología de cómo quitarle votos, las famosas operaciones avispas, cómo buscar que dos peleen para que se pasen para este lado, a sabiendas que más adelante van a cambiar de bando con la misma facilidad. Pero desafortunadamente es como se hace política y es como se utiliza la masa. Y la masa muy bien la definió en política el maestro José María Ortega y Gasset cuando dijo que es amorfa e irredenta, con dos calificativos, dos adjetivos calificativos, la busco exactamente. La masa en política y más en nuestro medio donde hay tanta incultura política, tanta ignorancia política, es amorfa porque no la organiza nadie, es una montonera y así van como partido. ¿Usted por qué es de la U? No, porque es que
El señor Juan Manuel Santos es una maravilla, o Roy Barreras, o la señora Dilian Francisco, o los que son los líderes de la U. ¿Y usted por qué está en, en el Centro Democrático? Nada, que Uribe es lo máximo, Uribe es el mandacayal que hay sobre el planeta. ¿Y por qué está en el Polo Democrático, en el Pacto Histórico? ¿No? Porque es que Petro ese es el hombre que tiene la solución y no lo han dejado gobernar. Esa es toda la ideología que tienen esa gente. Y obvio que el cuento de los pobres y qué tal, eso ya es agregado. Pero es una masa amorfa e irredenta porque no tiene quien sea el redentor de ellos, quien sea el que los guíe, quien sea la estructura que realmente abarque los intereses de esas colectividades y los lleve para convertirlos en proyectos a largo plazo. Entonces las leyes se circunscriben a un poco de cosas baladíes, porque parecería que no hubiera leyes estructurales de fondo que abarquen mayores espacios y que determinen mejores cursos de acción o conductas para la sociedad. Entonces vemos que ya de entrada lo que se considera en la guerra como la combinación de un poder integrado en política ya falla muchísimo porque los partidos no tienen ese concepto. Y a partir de ahí, pues eso es como un balance contable, ¿no? Si en el primer asiento contable se dice que entraron dos productos por un lado, o que salieron dos productos por un lado y salieron otros dos por otro lado, que en total la pérdida o la salida de productos fue de 5, puede que todas las operaciones matemáticas estén bien hechas ahí para adelante, pero ya estamos partiendo de una falsedad, porque 2 más 2 nunca será igual a 5. Aquí ocurre lo mismo. Si el concepto de la masa se utiliza, es como diría el maestro Ortega y Gasset, para emplear grupos, montoneras, como decía el maestro en su obra cumbre, el maestro Otto Morales Benítez, muchedumbres y banderas. Y esas muchedumbres y banderas produjeron bastantes muerticos en Colombia, rojos y azules, y luego aparecieron los más rojitos y le agregaron más muerticos, los comunistas. Síntesis, la masa, como lo vemos aquí en este gráfico que se ilustra, es el empleo adecuado y en el momento adecuado y en el lugar adecuado del mayor potencial de combate. ¿Para qué? Pues para destruir la estrategia del enemigo, para someterlo y derrotarlo. Quiere decir que cuando se lance el ataque coordinado, el ataque final, se tienen todos esos elementos estructurados y que hay previo una inteligencia de combate que determina dónde están las fortalezas y debilidades del adversario. Para poder aplicar lo que decía Mao Zedong, hay que ser fuertes donde el enemigo es fuerte y hay que ser fuertes donde el enemigo es débil. Entonces nos falta muchísimo y eso lo manejan con una semiótica muy especial los señores que estudian marketing político y los demás como lo que les interesa es ganar, con el todo se vale, pues, haga lo que quiera, señor Rondón, haga lo que quiera X empresa. Y de ahí salen los mismos que analizan en los medios. Estrategia política favorable a la masa, ninguna. Y sin embargo, acuden a utilizar ese principio de la masa porque no tienen esa estructuración estratégica. ¿Viste esa diferencia inicial? Miremos que el doctor Google le agrega algo a lo que dijimos, que momento y lugares específicos, pero con el propósito de obtener resultados decisivos. Obvio, y lo dijimos aquí, el primer principio de la guerra es el objetivo. No se puede mover ninguna tropa que no tenga una misión específica. No se puede mover ninguna unidad hacia un determinado lugar sin que vaya a cumplir un propósito específico. Y tampoco a las tropas se les puede dar lugares genéricos. Esté por ahí más o menos en tal sector, más o menos no es nada. Usted tiene que estar en tal punto y en lo posible con coordenadas, mirando lógicamente los factores de emisión en el mismo tiempo y terreno para que no esté en lugar desfavorable. Pero todo debe ser concreto. Las órdenes militares por eso deben ser claras, precisas, lógicas, oportunas y concisas. Si no son así, ya comienza a fallar todo, que es lo que ocurre cuando neófitos en temas de estrategia se meten a dirigir unidades o a dirigir la guerra y pasan los grandes descalabros.
Entonces, toda unidad tiene que tener una misión y si se va a mover la masa con mayor claridad, porque debe tener un momento específico y un lugar específico, porque no puede estar moviendo la masa permanentemente, ya que los movimientos gigantescos demandan secreto, demandan mayor logística, demandan coordinación de cruce de líneas, demandan definición exacta de áreas de responsabilidades para que en la vida civil hay choques por superposición de tareas y no pasa mayor cosa. Pero es que en la guerra, si una tropa se mete a la zona de otra y no hay previa coordinación, no hay líneas de comunicación bien establecidas o hay desorden en el movimiento, pues puede haber una tragedia porque terminan matándose entre ellos. Y ha ocurrido en todas las guerras. Recordemos el fracaso que tuvo el general Patton entrando a Italia por el mar Mediterráneo cuando ordenó bombardear una unidad que estaba localizada y terminó bombardeando una unidad americana y matando muchos soldados de su propio país. Y en muchas partes ocurre eso. Entonces el empleo de la masa demanda muchísima coordinación. Y repetimos, si es en la política que se decide lanzar la masa a todo, puede que se traslapen zonas, que se hagan actividades que no correspondan, pero no termina de choques y de pronto enfrentamientos verbales. Pero en la guerra es con vidas. Entonces este principio demanda mucha planificación, mucha coordinación, mucha comunicación, pero al mismo tiempo mucho secreto para hacerlo, para que no caiga en poder del adversario y sepa cómo se va a hacer. Ahí sí, cuando veamos el secreto aquí, la seguridad, vamos a entender mucho mejor cómo se hacen las maniobras o cuáles son los componentes de una maniobra. Pero por ahora tengamos claro que debe tener lugar específico, momento específico y resultados decisivos. Así como veíamos hace un par de días, 3 días tal vez, que en la batalla del Pantano de Vargas, Simón Bolívar optó por emplear la economía de fuerzas y lanzó en el momento decisivo, el lugar decisivo y el resultado específico o decisivo al señor Rondón con sus 14 lanceros. En la masa es lo mismo, cuando el comandante se decide a un ataque frontal con todo lo que tiene y la coordinación de todos los medios, es porque sabe que va a llevar al éxito. No puede ser que la masa se utilice para realizar lo que tanto hemos explicado aquí en la economía de fuerzas, que es un reconocimiento en fuerza. No se puede arriesgar tanta gente en ese sentido. Hay dos guerras en que nos dan el ejemplo del erróneo uso de la masa por parte de las fuerzas y costó mucha sangre y muchas pérdidas a quien la utilizó. Una de esas es en los ataques frontales a las trincheras en las guerras del señor Bismarck en el año 71, siglo XIX, y la Primera Guerra Mundial que fue de trincheras. Esa se forma como un solo paquete. Y el segundo paquete erróneo que se forma es el de las fuerzas chinas en Corea y las fuerzas rusas ahora en Ucrania, que con el fin de conquistar terreno han utilizado, eh, me refiero a la última guerra, a la última etapa, han utilizado el lumpen de la sociedad para que vaya allá. Cuando el señor Putin fracasó en su primer intento en la guerra de Ucrania, sacó de las cárceles a todos los delincuentes que pedían que a cambio de 6, 8 meses en el área de combate les perdonaran condenas por 1000 delitos gravísimos, ¿no? Robo, atraco, acceso carnal violento, secuestros, narcotráfico, eran delincuentes de peligrosidad grandísima que estaban en las cárceles y los sacaron y entonces los enviaron como carne de cañón en oleadas masivas. Eso es un mal empleo de la masa. Primero porque no es una masa cualificada. Segundo porque no tiene una coordinación de todos los medios para golpear. Es que lo fundamental de la masa es la coordinación. Es de lo que hablábamos anoche, de, esa, de esas unidades especializadas para que cada una cumpla lo mejor su función. Por ejemplo, las unidades de apoyo de combate o las fuerzas de apoyo de combate, que son la artillería y los ingenieros, se utilizan de varias formas, o en apoyo general, o en apoyo directo, o como
refuerzo. Se entiende que el refuerzo es a otra unidad de su especialidad. Entonces, en cualquiera de esos tres casos, esas unidades tienen que estar obviamente integradas en un movimiento de una masa o una misión masiva, pero no pueden perder su naturaleza. No es que al comandante se le ocurra la locura y diga, no, los artilleros paren los cañones ahí, cojan sus fusiles y vayan peleen como infantería en un asalto a un cerro. Eso no se vale, porque va a perder una fuerza especializada y seguramente le cumplen la misión, pero va a cometer un error gravísimo, porque cuando necesite operar los cañones no tiene con quién hacerlo. Eso le pasó a los rusos en esta última guerra y cayeron en ese error, porque enviaban esas oleadas de gente que no sabía, o sacaron presos de las cárceles también y se los entregaron al señor Prigozhin, que era un bandido, y él pensaba que eso era meterse allá y asesine gente, y asesinaron muchos civiles, pero también les fue como los perros en misa en los campos de batalla. Entonces, un mal concepto de la masa y una equivocación. En Corea, lo que ocurrió es que los chinos, cuando decidieron apoyar a Corea para pelear contra las fuerzas de la ONU, enviaron miles de soldados imberbes a que apoyaran a los norcoreanos. Y claro, esas oleadas causaban daño, pero también sobre el campo de batalla caían como matando patos con una escopeta de perdigones a poquita distancia. Entonces son los horrores de la guerra que se produce por el mal principio de o el mal uso de este principio de la masa. Por eso requiere tanta planificación, tanta coordinación, y los comandantes en todos los niveles se cuidan de no cometer ese error de entrar masivamente. Sin embargo, cuando hay que usarla con todo, pues es con todo. Y ahí es cuando se aplica el principio, no el principio, sino el credo, el axioma, que todo o casi todo al objetivo principal y nada o casi nada al objetivo secundario. Pero repetimos, presupone que se ha determinado exactamente por inteligencia cuál es el objetivo principal y no cometer el error de pronto de caer en una trampa, en una zona de muerte donde le eliminen unidades completas. En esta misma guerra de Ucrania, hace poco hubo una batalla de tanques y Rusia utilizó la masa porque estaba convencida que estaba atacando el objetivo principal. ¿Qué le hicieron los ucranianos? Muy fácil. Le dejaron unas trampas, inclusive con siluetas y con tanques de caucho, eh, señuelos, y se lanzaron frontalmente las masas de tanques. Y cuando estaban metidas, los encerraron por la retaguardia, por la flancoguardia, y a punta de drones y de lanzacohetes los destruyeron. Entonces fue un erróneo uso de la masa. ¿A qué se debió? A una mala concepción del oficial de inteligencia que determinó mal la capacidad de más probable adopción de los ucranianos. Entonces, como ustedes han visto, cada principio de la guerra siempre se relaciona con la inteligencia, con la preservación de la fuerza, con estar absolutamente seguro, con haber evaluado por varias fuentes y con tomar decisiones. En la política, miren ustedes cuánto campo tiene. Eh, si un gobierno en masa, con sus ministros o sus secretarios, se lanza a sostener una tesis que no está debidamente probada, le pasa lo que usualmente ocurre en Colombia, que las bancadas no van con todo, que las bancadas terminan divididas, que hay inconsistencias, que hay divisiones y divergencias. Hablemos de otro ejemplo errado de la masa, que es a nuestro juicio lo que hemos venido analizando aquí en diversos episodios y es el comportamiento del señor Trump. La masa de él es todo el poder que tiene, el económico, el arancelario, el industrial, el tecnológico, el militar, el político, el geopolítico, el de la ayuda internacional. Y entonces, si miramos lo que él pretende hacer, está lanzando la masa sin, al parecer, haber hecho el estudio adecuado ni estar empleando a quienes están realmente entrenados y parece que tampoco los tiene para la nueva alternativa que plantea. Entonces está ensoberbecido. Hoy tuvo una salida bastante en falso, que aquí la habíamos premonizado, que iba a ocurrir, que el señor Zelensky saldría fortalecido de esa reunión, salía triunfador de la reunión, que además le pondría al mundo en blanco y negro que
definitivamente Europa tiene que buscar su salida mientras esté este señor en el poder, porque Estados Unidos está rompiendo la alianza militar más importante de la historia de la humanidad, simplemente por los caprichos del señor Trump, que no ha entendido que Europa sí se puede mejorar, pero que hay otras fórmulas y métodos de diplomacia, no de la cultura del guache, porque con eso está perdiendo. Entonces, ahí hay un ejemplo claro. Él tiene una masa completa porque tiene todos los elementos, está utilizando mal. Pero ya veremos más de todo esto para comprenderlo mejor. Ahora miremos algunas razones o algunas connotaciones del uso de la masa en combate. Por ser un momento decisivo en el que se la juega el todo por el todo, como se dice coloquialmente, se juega al todo o nada y se expone a los contragolpes como en el fútbol, pero se la juega y puede que gane ese partido o ese combate o ese evento con todo, entonces también puede fracasar y puede ser la sepultura de su proyecto personal e institucional. Entonces, una prueba de fuego en todo el buen sentido de la palabra para el liderazgo estratégico, táctico y operacional para un comandante. Imagínense para un político. Segundo, así como se dice que los movimientos retrógrados y la defensa buscan ganar tiempo, cediendo espacio, en la masa se busca ganar al unísono, espacio y tiempo. Es arrasador, es un avance frontal, pero tiene que prever todo para no dejar, como decía el Chaka Zulu, al enemigo atrás para que salte y le muerde el cuello. Tiene que garantizar que la retaguardia le queda segura y que el paso que lo dio es definitivo y que va por otro paso de avance. Porque si no, le ocurre lo que le ocurrió a Napoleón Bonaparte y a Adolfo Hitler. Sobreextendieron las líneas de avance y cuando se dieron cuenta, lo que le había hecho Rusia, en ambos casos igualítico, fue un movimiento retrógrado y la apertura de un gran bolsón que los fue metiendo en la mitad. Cuando vino el contraataque, no tuvieron tiempo de reaccionar. Imagínense ustedes la cantidad de analogías que pueden surgir en la política en el ejercicio del gobierno, porque infortunadamente, repetimos, se considera que liderazgo político y estrategia política solamente son para la parte electoral. Y aquí estamos convencidos que es en las cuatro etapas, la preelectoral, la electoral, la postelectoral de gobierno y la reelectoral que es previa al electoral, que ya no es, no es la inicial, ya es reiteración. Bueno, entonces, síntesis, la masa busca ganar espacio y tiempo. ¿Alguna vez los partidos políticos se han sentado a planificar en Colombia a largo plazo espacio y tiempo y construir las células de formación política en el Tolima, en Antioquia, en Santander, en Cundinamarca, y todos gravitando alrededor de los mismos principios, pero con los objetivos particulares de cada una de esas regiones? Entonces quiere decir que nunca han tenido estrategia si lo miramos desde esa óptica, porque el uso de la masa ha sido más bien hacia el populismo, la trapacería, el amiguismo, los caciques, etcétera. Ahora, la masa, como su nombre lo indica, es un grupo muy grande. Entonces quiere decir que tiene que hacer un ataque coordinado. Y cuando se dice coordinado, se sobreentiende que cada hombre pertenece a una organización y cada organización cumple una misión específica. No es montonera y no todos apuntándole a lo mismo, haciendo lo mismo, porque al final ninguno hace nada y terminan enfrentados entre ellos o los choques se van a dar. Imaginen ustedes en la organización de perdón, en la conducción de las organizaciones humanas, donde es más común ese tema de la tendencia de muchas personas a querer abarcarlo todo o a meterse en lo que no les compete y, como dicen coloquialmente en Colombia, a ser metidos, y una palabra mucho más despectiva, a ser sapos, a meterse donde nadie los llama. Entonces, el ataque coordinado implica que haya muchas responsabilidades, se relaciona mucho con el principio de la compartimentación en procesos de inteligencia,
es que cada quien debe hacer lo que le corresponde y no saber más de lo que debe saber para cumplir su misión, porque si se mete en áreas vecinas termina causando daños. Lo que sí tienes que coordinar permanentemente. ¿Por qué? Porque lo que se busca es una iniciativa estratégica. Infortunadamente, pensar que en un partido se puede aplicar eso así de la noche a la mañana es muy difícil porque antes hay que crear una cultura organizacional. Luego dice que es la combinación total del poder relativo de combate. Aquí hemos ya reiterado, y lo recordamos hoy, poder relativo de combate son dos elementos fundamentales. Tangible, que es lo que se puede contar, sumar, tocar, acumular, etcétera. Y lo intangible, que es todo lo relacionado con la mente humana, el espíritu de cuerpo, eso está en la mente. No hay forma de medirlo. Usted no puede decir el espíritu de cuerpo de esta unidad está al 33% o al 50%. No hay forma. Pero sí lo puede cualificar, lo puede ponderar, lo puede motivar y lo puede hacer comparativo con el de otra unidad. Han tenido mucha más mística, han tenido esto, su moral está alta, está baja, hay tantos soldados que manifiestan esto, es otra forma de presentarlo. Bueno, entonces una combinación total en la cual el comandante, para demostrar la prueba de fuego de su liderazgo, hace esa combinación de lo tangible y lo intangible, o el uso de esa combinación de la mejor manera posible, aplicada siempre a la misión y al éxito de la unidad, de lo que él representa, de su país, no personal. Si en la política se tuviera ese concepto de que no es personal, los partidos serían más sólidos. Ahora tiene otra connotación que aquí la resaltamos, y es que está atado a la guerra psicológica. La guerra psicológica es el arte de combinar la propaganda y otros medios para influir en la mentalidad del blanco audiencia a la que se dirige el mensaje. Ese es el concepto básico. Entonces, en este caso, el uso de la masa es porque se ha convencido a los hombres que van al combate, que llevan la fortaleza, que llevan la superioridad, que su acción es decisiva, como diría Sun Tzu, para la subsistencia del Estado, que la misión que ellos llevan es para salvar a su patria, para defender sus fronteras, para defender sus recursos naturales, para defender a su gente, para defender la historia y las tradiciones que tienen. Entonces es un trabajo de guerra psicológica propio, muy interesante, pero que a la vez tiene otro objetivo, es demostrarle al adversario que su capacidad militar es mínima, que la mía es mejor porque lo pude destruir completamente en masa, porque lo pude capturar, porque le quité terreno, porque le impedí la capacidad del fuego de artillería mediante la contrabatería, porque le impedí que lograra vender los mensajes psicológicos al mundo de que él es el triunfador, o sea, buscando llevarlo al postrante estado de la decepción. Y otro punto interesante es que la masa decide las batallas es con acciones demoledoras. Por eso se dice también que un arma no se debe sacar y que cuando se saca es para usarla. Pues cuando se saca esa arma poderosa que es la masa, no es para mostrarle que aquí estoy yo y si usted no se quita de ahí, entonces yo puedo atacarlo y coger con una rama de, de alguna mata que esté en el campo y darle unas nalgadas. No, si sacó la masa y la va a lanzar es porque va a demoler, va a demostrar el poderío y se va a imponer. Como en el fútbol, si se decide irse con toda para adelante es porque se fue dispuesto a ganar el partido con toda la fuerza y a presionar al adversario y no dejarlo levantar la cabeza. Entonces, muy parecido. Igual, cuando se esté ejerciendo, si un gobernante quiere o una entidad quiere imponer su criterio y decide utilizar la masa, es para usarla con todo y es para coordinarla, para mantenerla activa, para estar corrigiendo el dispositivo en la medida que la situación va mejorando, pero nunca para llegar y entrar y luego devolverse, porque entonces quiere decir que estaba muy mal planeado, que no había analizado el escenario de ambiente operacional. Bueno, ahora viene otro concepto interesantísimo del cual hay varias definiciones, varias interpretaciones y varios criterios, y es el de la guerra total. Uno de los criterios de guerra total es que es utilizar
toda la fuerza militar, o sea, una acción masiva con todo, depredadora. Hay otros conceptos que le ponen y la comparan con la Primera y Segunda Guerra Mundial desde ese ámbito. Pero en realidad, como dicen los académicos estadounidenses, esa es una definición estrecha. Hagamos ahora una definición más amplia de la cual hay muchos conceptos ya. Entonces, la definición más amplia dice es utilizar todos los medios y recursos disponibles que tenga una fuerza o un país para atacar. Y entonces aquí ya incluye un espectro mucho más amplio, que son esencialmente los recursos humanos. Desde luego, los seres humanos no se pueden negar. El equipamiento militar en todo el sentido, con toda la tecnología que tenga, sacarlo con todo y saber que tiene detrás una gran maquinaria de logística que le va a reemplazar lo que pierda. La capacidad industrial para sostener el esfuerzo bélico en las demás actividades verbigracia, la alimentación, el combustible para los vehículos, las municiones para las armas, las botas y los uniformes para los soldados, los insumos médicos para los hospitales de campaña y los hospitales de la retaguardia donde son llevados los soldados heridos, los campos donde se van a concentrar los refugiados, evacuados y desplazados, la producción agrícola suficiente para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria de quienes son la fuerza civil y de quienes están en el campo de batalla, la protección de los recursos naturales para que no van a ser objeto de ataques del adversario, los secretos tecnológicos que se tengan para que no terminen en manos del adversario, los conocimientos científicos, obviamente, e inclusive toda la organización de la población civil para que ayude a formar en apoyo de las tropas lo que llaman los partisanos, que en la guerra irregular en Colombia los llaman paramilitares, pero que no tiene nada que ver con eso. Entonces los partisanos son civiles y en Ucrania sí que ha habido un trabajo interesantísimo de partisanos y por eso es una guerra total. Pero además de todo eso que acabamos de ver, súmele un elemento que es este que vemos aquí a la derecha, un ejemplo, que es la propaganda. La guerra de propaganda debe ser permanente, sistemática, con objetivos definidos, metodológica, debe ser táctica, estratégica, operativa y del más alto nivel política y geopolítica. Cada mensaje que se haga en guerra psicológica tiene que estar atado a lo que está sucediendo en el campo de batalla, atado a la situación del adversario y atado a la situación general del contexto geopolítico en que se desarrolla. Entonces ya es un concepto mucho más amplio de guerra y no es una guerra limitada o un concepto limitado en el que se estudia que se refiere a las fuerzas localmente disponibles. O sea, ustedes tienen 3 batallones y yo tengo 3 y aquí estamos. No, eso es una apreciación de situación que se llama exactamente eso, fuerzas localmente disponibles y en la reserva. Pero ya cuando se trata de un contexto tan grande como el que estamos viendo aquí, pues es una guerra integral, una guerra total. Cuando esa guerra lleva a los extremos, y eso lo veremos cuando estemos analizando guerra psicológica, se llama guerra de nervios, porque el objetivo es llevar al adversario a que pierda la capacidad de raciocinio y por medio del nerviosismo colectivo cometa errores. Ese era el gran trabajo y el gran esfuerzo que hacía el señor Goering con los nazis, pero estaba muy bien correspondido porque Estados Unidos tenía la OSS, que era la Oficina de Servicios Estratégicos, y ellos elaboraron toda una doctrina y ustedes pueden entrar al doctor Google y buscar todo lo que se refiere a Psychological Warfare dirigido por la OSS y es impresionante la enseñanza que hay allí acerca de cómo se enfoca el trabajo de guerra psicológica desde lo táctico hasta lo estratégico operativo y lo estratégico político. Entonces, ese es el concepto de guerra total para que lo aclaremos y no como
A la ligera se dice que la guerra total es simplemente el enfrentamiento bélico entre dos fuerzas y que cada una pone toda la carne en el asador de lo que tiene bélico. Eso es una interpretación estrecha, pero la interpretación más amplia es la que acabamos de ver, que es la combinación de todos los recursos. Ahora, cuando se habla de guerra total, tiene una cantidad de fundamentos que sí que son aplicables a al principio de la masa, haciendo la correlación, porque dice que es cuando los países movilizan todos sus recursos para destruir al enemigo. En Europa, Japón, Rusia, China, Australia también, hay un buen concepto de qué es movilizar un país. En Latinoamérica estamos muy pobres en eso, porque hemos tenido guerras entre los países, pero han sido unas guerras muy pequeñas, sin tanta tecnología y sin tantas bajas y niveles de confrontación como los que ha habido en otros escenarios, particularmente en Europa, el norte de África y el oriente del Asia, gracias a la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando se habla de la movilización, esto es una ciencia, porque es fácil decir, como dice ahí, que se movilizan todos los recursos disponibles, incluyendo militares, humanos, industriales, naturales, tecnológicos y científicos. Desde luego, aquí está abarcando el concepto de guerra total, pero viene un problema y es el cómo, porque el gobierno puede producir los decretos, claro. A partir de la fecha, toda la producción de alimentación, enlatados y todo esto se prioriza para las fuerzas que están en combate. A partir de la fecha, los recursos destinados a construcción de vías se priorizan para el teatro de operaciones para que las tropas tengan vías internas y puedan hacerlo. A partir de la fecha, todo la producción de combustible que haga la refinería de Barranca se prioriza a las tropas que están en tal lado en el combate. ¿Listo? Eso es fácil decirlo, pero vaya, resuelva el resto del problema que hay en el país. Entonces, los ejemplos de movilización exitosas que se pueden ver son los que ocurrieron en la Segunda Guerra Mundial en países como Estados Unidos y parcialmente en la Unión Soviética. Pero al final fue Estados Unidos el que terminó dándole la mano a todos, inclusive la Unión Soviética. Alemania lo tenía muy bien pensado. El Führer y sus muchachos no perdieron un solo día de trabajo en pensar en la movilización y lo hicieron estructuralmente, estratégicamente. Hace unos días veíamos en la memoria histórica que el señor Lonchin Curry vino a Colombia a presentarnos un plan de cómo reconstruir, o mejor, construir, porque nunca se ha construido, el concepto del manejo económico de Colombia. Eso ya es una movilización civil, política. Y entonces el señor les dijo que siguieran la doctrina de los países que tenían experiencia en movilización y movilizaran todos los recursos con un enfoque en una dinámica campo-ciudad que inclusive sorprendió a todo el mundo cuando dijo que para ser más productivo el campo, lo que tocaba sacar era en 2 años 1 millón de personas en el año 62 del campo, traerlas a las ciudades y ponerlas a trabajar en factorías, en fábricas e industrializar a Colombia. Eso pues tiene mucho de alto, de bajo, de gordo, de chiquito para revisarle, pero fue el concepto que él presentó. Y en el fondo lo que digo hay que hacer una movilización. Eso es una movilización. Y para eso se requieren estrategas, no parlanchines, no sujetos que un día amanecen un día con la pequeña y dicen yo me lanzo de candidato presidencial y síganme los buenos. No tiene que tener un concepto muy amplio de la logística, de la estrategia, de la conducción política, de la organización y un equipo de trabajo del más alto nivel dedicado a formular planes, proyectos y a hacerlos efectivos, cualificando los recursos, aplicando el principio de la economía de la fuerza y enfocando cómo se le da ese empleo a esas fuerzas. Cuando se compara la movilización política de Estados Unidos y la Unión Soviética, siempre se dice, lo que pasa es que en Estados Unidos se promovió muchísimo la industria privada
y la iniciativa privada, y se les ordenó que le dieran prioridad a las tropas, pero que generaran mucho empleo y que garantizaran la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria, y que no se dejaran de producir televisores, que no se dejara de producir eh, neveras, que era lo más usual en esa época, y los electrodomésticos de las casas, que eran lo más usual, ni lo mismo los vehículos, porque el país estaba creciendo. Entonces hubo un boom de desarrollo interno y externo. Eso es una conducción interna y externa que demanda una gran movilización. La pregunta que surge aquí es, ¿tienen nuestros políticos para utilizar esa masa, porque eso es un movimiento de masa, ya a nivel estratégico político? ¿Tienen siquiera el conocimiento o la idea de eso? ¿O seguimos pensando que voten por mí, que yo soy el salvador o la salvadora? Lo segundo, el segundo fundamento de la guerra total es la negativa a hacer concesiones. O sea, eso es como dice, cuando se metió y ya tiene que sacar la cabeza por donde la metió. No es que para hacer concesiones, como erróneamente, volvemos a poner el ejemplo del señor Trump, que un día dijo, a partir de mañana, todos los productos que vienen de Canadá, de China y de Europa tienen un arancel del 25% y se lo voy a subir hasta el 50%. Y entonces todo el mundo tembló y dijo, se van a reventar las bolsas. Alguien fue y le dijo, oiga, no sea tan bestia que usted hace eso y le revientan las bolsas y hay una crisis mundial peor que la del 29. Entonces reaccionó y dijo, bueno, les doy un mes de plazo y el plazo se vence creo que este martes. Entonces ya anda diciendo que ahora sí se va a cumplir. Entonces, si él tiene esa actitud de que utilices la fuerza para amedrentar, pues no está cumpliendo con la guerra total y le va a pasar lo del pastorcito mentiroso. Eh, ¿Para qué más se hace la guerra total sí, la guerra total, el ataque en masa? Para difuminar los roles, o sea, separar los roles. Aquí está mal la traducción, es separar los roles entre soldados y civiles. Cuando se refiere a soldados y civiles, no es al soldado que está con el fusil en la cuarta escuadra del cuarto pelotón, se refiere al militar como tal, a la fuerza. Y cuando dice civiles, se refiere a todo lo que es el aparato productivo, judicial y conductual del país. Entonces es para establecer esa diferencia de los roles, pero todos atados a un concepto de masa, punta del millón. Anoche veíamos liderazgo y unidad de mando. ¿Creen ustedes, esto no es para que la conteste, sino para reflexionarla, creen ustedes que entre toda esa catarata de candidatos que tenemos aquí al Congreso y a la presidencia, hay alguno que siquiera entiende el alcance y la gravedad de esto eh, para hacer una movilización nacional en torno a una transformación real de la que dicen que quieren hacer? Que hacer una transformación real de Colombia es una guerra, no solamente con armas y de plomo, es una guerra contra todo, ¿no? Contra la falta de justicia, contra la falta de educación, contra la falta de vías. Es una guerra. Y esa guerra demanda una movilización nacional de recursos con unos enfoques muy serios. ¿Lo tendrán? Pregunta para pensar. ¿Sabrán cuáles estarán separados bien los roles? ¿O esperarán que hagan los soldados y se maten para ellos venir a ganar como en Venezuela los de María Corina Machado? Vaya peleé María Corina que yo después llego a gobernar. Control total de la sociedad, y esto sí es grave, ¿no? Porque ya es militarizar una sociedad, es inducirla a la guerra de nervios interna para que sea más fuerte, que es lo que hacen en China, es lo que pretende el señor Putin en su país, es lo que hacen en Corea del Norte, es lo que busca Maduro en Venezuela y es lo que busca Petro en Colombia, ejercer un control total de la sociedad. Entonces vamos viendo que lo que es guerra total y masa tiene un concepto muy diferente en la línea de pensamiento demócrata y en la línea de pensamiento autócrata. Y también lo hemos dicho que cuando la autocracia se acerca a Cuadrúpeda, entra a tener mucha cercanía y relación con la corrupción. Cuando dice uso de todos los recursos es para librar la guerra, es que queda a disposición del Estado establecer el límite o el uso de los recursos de cómo se harían. De eso no tenemos ninguna experiencia en Colombia. Pero si se quiere aplicar en la política, pues hay que poner a la gente que estudie movilización de verdad. No es que se aprenda de memoria que la movilización que se puede hacer por desdoblamiento y que las unidades se desdoblan y que el gobierno nacional producirá los decretos. Es fácil decirlo. El problema es hacerlo, es tener
la gente capacitada para producir ese ejercicio. También dice que determinar el teatro de la guerra. Aquí se inventaron la figura de la conmoción interior o particular o total, y el señor Petro lo está utilizando para sus fines, y una conmoción interior sería como un paso previo a una movilización. Pero es que aquí hacemos todo al contrario, lo están haciendo como ensayo. Existió hasta el gobierno del señor Belisario Betancur algo que llamaba el Consejo Superior de la Defensa Nacional, donde iban todos los viceministros. En ese tiempo el señor Belisario, haciendo politiquería, dijo que todos los viceministerios, que no era sino uno solo en esa época, por cada cartera, eran mujeres. Entonces iban en ese momento 13 damas que se reunían mensualmente allá con los mandos a hablar de toda esta estrategia. Pero ustedes imagínense a Irene Vélez, a Laura Sarabia, al ministro este que tenemos de Educación, en una reunión de alta estrategia nacional planeando la movilización. ¿De qué hablarán? ¿Qué aportes harán? ¿Entenderán este problema? ¿Entenderán esa? De pronto sí, ¿no? Milagros ocurren en la vida, pero lo dudamos. Y lo mismo la participación activa de la nación. Esto ya no es de una decisión simplemente de impulsión, es de crear una cultura, es de crear un concepto, es de hacerle entender a todo el pueblo, como lo hizo la Herrera de manera un poco populista, que hasta las damas fueron voluntariamente y entregaron sus alhajas para ayudar a financiar la compra de armas y de dotaciones para las tropas. Pero es que eso son acciones momentáneas. ¿A qué plan correspondían? No, ninguno, porque en ese tiempo, pues hasta ahora el ejército estaba volviendo apolítico, porque todavía estaba la repartija de poder, porque todavía Monseñor Perdomo decidía quién era el candidato presidencial y por ende quién era el presidente, porque acabábamos de salir de la hegemonía conservadora. Entonces, a nuestro país sí que le falta entender esto de estrategia, movilización, guerra total, principios de la guerra, principio de la masa, principio del objetivo. Y un político que no tenga eso, pues lo que es un corrupto de los que ya tenemos. Entonces, al final dice algo, con lo cual ya explicamos que estamos parcialmente de acuerdo, que es una guerra de aniquilación. Pasémoslo al campo político, porque todo lo que haga transforme un país es político. Debe ser una guerra de aniquilación, pero no de seres humanos. Es que hay que aniquilar los problemas de corrupción, hay que aniquilar los problemas de falta de educación, la pobreza, eso es lo que hay que aniquilar. Y esa es la movilización que necesita en la política. Esa guerra total es la que hay que hacer. Pero volvemos a hacer la pregunta del millón. ¿Están preparados? ¿Tienen la conciencia? ¿Les cabe el país en la cabeza, como se dice coloquialmente, a esos 80 parlanchines que están hablando de que son candidatos? Solo para ustedes, para su reflexión. Luego miramos algo en lo cual se ha enfocado principalmente el principio de la masa en la política. Y esto es tomado ahí del índice de uno de los gurúes en disque estrategia política. Y ustedes miren el listado básico de los 4 o 5 capítulos que nos presenta ahí. Estrategias de campaña. Y habla es de la estrategia de publicidad, la estrategia de medios, la estrategia creativa y la gran idea de estrategia. O sea, sobre qué va a gravitar la oferta. ¿Y dónde nos habla aquí de la estrategia de conducción del partido cuando esté en el poder? Que es lo que realmente necesita el pueblo, ¿no? Porque tener un candidato que se para de medio lado y mira y camina con caminado de águila en tejado caliente, como dice Lucumí, pues eso es facilito. Pero tener un candidato que cuando se siente en el poder no solo sepa, no sea producto de esta estrategia de publicidad, sino ser el que dirija, pues es otra cosa, ¿no? Y luego se baja un poco más de nivel para ir llenando de contenido de las 4 estrategias. Y habla del concepto de la campaña, pero de la campaña electoral, no del ejercicio del poder, de la promesa básica, el eslogan y un poco de vainas que eso se gasta tiempo ahí charlando, que al fin es charlatanería, porque pasa la campaña política y a todo el mundo se les olvida cuál era la campaña. Pues si hacemos un examen aquí, ¿cuál era el eslogan de Duque? ¿Mm? El de Uribe creo que era mano fuerte y corazón firme. Bueno, mano, mano firme, corazón firme y mano fuerte. Bueno, algo así.
pero no lo acordamos. Y más para atrás, entonces, ¿de qué sirve todo ese gasto? Mano firme, corazón grande. Eso, gracias. Eh, ¿Para qué sirve todo ese estratagema si ni siquiera queda grabado en el ideario colectivo? Porque lo que no hay es un concepto de un partido político que le venda una idea de estructura cultural a un país, a una sociedad. Y luego que los medios que se utilizan, esos bla, 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 que se puede enviar por cine, que por prensa, que, pues se sabe que va a hacer propaganda, la usa a todos los medios. Y además las redes, y voz a voz, y meeting, y la reunión. Eso es tan viejo como la política. Bueno, ahora miremos algo interesante aquí, que son los populistas. Y los populistas de todas partes se parecen y tienen las mismas habilidades histriónicas y son capaces de mover la masa, que es de lo que estamos hablando hoy. Y la mueven efectivamente, pero la mueven proactivamente hacia acciones exitosas o terminan siempre en violencia. Miremos estos cuatro y verá que todos nos conducen a que terminaron en violencia. El señor Gaitán movió muchas masas. Quizás hubiera sido un pésimo gobernante como Petro, porque cuando estuvo de alcalde de Bogotá fue un fiasco, pero cuando ya estuvo en el poder, cuando estuvo cerca al poder, lo asesinaron otros estúpidos y cometieron el error de convertirlo en un mártir y condujo a la peor violencia que se desató. Y dicen algunos, aquí en Fundel lo hemos rebatido en otros argumentos, que es el origen, no, ese es un medio de esa violencia. El señor Hitler llevó a Alemania al extremo y terminó en una violencia extrema. El señor Perón en la Argentina terminó en la tragedia de las dictaduras y de la violencia comunista y de la desgracia que ha acompañado hasta hace poco a la Argentina. Y ahora apareció otro populista cuyos resultados todavía no se pueden determinar. El señor Benito Mussolini, no solo que llevó a Italia a la desgracia, sino que terminó colgado de un palo. Entonces vean ustedes, cuatro populistas, cuatro expertos en mover masas, cuatro expertos en causar ese impacto, pero siempre alrededor de una persona y no de un proyecto. Y los cuatro terminaron mal. El único que no murió eh, trágicamente fue Perón, pero los otros tres murieron trágicamente. Pero Perón no murió trágicamente, pero sí llevó a la Argentina a una tragedia, perdió la capacidad industrial, perdió la relación con Estados Unidos y le dio paso a la izquierda y al populismo, que allá sí que es cierto. Entonces miremos que el principio de la masa es fundamental en la política, pero hay que saberlo aplicar igual que en la guerra. Por eso cuando se decide la guerra es porque se ve en serio, pero los resultados son impredecibles. Entonces, finalmente, o mejor, el populismo instrumentaliza masas, ya lo vimos, no tenemos para qué repetirlo. En segunda medida, crea la sensación de falsa victoria y vende mensajes que no son ciertos y a partir de la mentira se sostiene en más mentiras. Polariza y genera violencia y lo acabamos de ver. ¿Qué pasa? ¿Y en qué terminan esas violencias? Torpedea la democracia y la gobernanza, porque los populistas generalmente hablan de la democracia, pero la democracia que me conviene a mí, ¿no? A Petro le conviene muchísimo la democracia, pero alrededor de él. Eso es como el cuento de los que dicen, unamos esfuerzos porque hay que salvar a Colombia. Ah, bueno, comencemos. Ah, no, pero únase alrededor de mí. Ese mismo cuento de la democracia de Petro, Lula, todos estos delincuentes de izquierda que gobiernan en Latinoamérica. Y los populistas del otro lado son iguales, ¿no? Es que hay que defender la democracia. Y Trump, por ejemplo, le dijo a Zelensky que era un dictador. ¿Y cuál es la mentalidad de Trump? ¿Demócrata? Entonces, al torpedear la democracia, pues se torpedea la gobernanza, que es la interacción, como lo veíamos en la unidad de mando ayer. Desinstitucionaliza. Y si hay algo que lleva al caos, que rompe precisamente que se pueda utilizar la masa y que los roles están definidos, es desinstitucionalizar. Porque las instituciones con defectos y virtudes establecen roles, delimitan el comportamiento de la sociedad y delimitan el comportamiento de los dirigentes. Pero si se rompen las instituciones, no es que cada uno cree que tiene derecho a gobernar y a dirigir en todas partes. Y no sé si le suene a usted a alguien que a cada rato dice que él es el jefe del Estado. Entonces, ese es el gran problema del populismo visto
en comparación con el principio de la masa. No estamos hablando de ciencia política. Retrasa nuevos avances. Hagan ustedes el ejercicio con estos cuatro populistas que vimos ahora. ¿Cuál de los cuatro le trajo desarrollo y progreso a su nación eh, instrumentalizando las masas o utilizando el principio de la masa mal empleado? Entonces, nos devolvemos para decir que tal vez la propuesta que hace Fundel de que esas masas estén orientadas es a defender la institucionalización y a estructurar un pensamiento alrededor de objetivos nacionales de desarrollo, es el faro del continente, son muy distintos a estar pensando en instrumentalizar las masas para confrontar e imponerse y engañar y mantenerse en el poder. Y eso que no mencionamos ahí entre esos líderes a Lenin, porque la sangre que produjo Lenin después de su muerte es increíble. Bueno, ¿qué pasó aquí? Aquí nos brincó. Bueno. Entonces, mi coronel, Alarcón, con base en estos criterios que tenemos aquí, quisiéramos pedirles a los asistentes una pregunta similar a la de anoche. Es, si a usted le toca ir a hablar ante un auditorio en el cual está construyendo el concepto de formar mentalidad estratégica, si a usted le toca eso, ¿cuál de estos argumentos utilizaría para decirle a la gente que la masa es fundamental, pero que no puede caer en el populismo por la razón que usted escoja? Adelante, mi coronel Alarcón. Muchas gracias, mi coronel. Saludo para los que no he saludado en el día de hoy. Ya tenemos una mano levantada. Rosalía, por favor, adelante. Entendiendo que estamos haciendo una serie de homologación de estrategias en la conducción militar para la conducción política, entiendo, mi entendimiento es que la masa en los partidos políticos es sencillamente la militancia. Y es importante que podemos decir, en nuestro proyecto político estratégico de Fundel, tenemos una estructuración a nivel nacional con funciones, sin que se nos vuelva eso un elefante blanco, con, especialmente con la implementación de una cultura política. E igual lo hemos llevado a nivel de regiones, de departamentos y de municipios, de modo que evidentemente se nacionalice la cultura en cuanto a la organización funcional del partido. Así es de que en cuanto a la pregunta, si hay que escoger alguno de estos temas del populismo, pues me parece que lo importante es hacer esa cultura funcional del partido para que no haya polarización de ninguna clase, sino que haya verdaderamente unidad de criterio y pues que no se cree en todos los casos sensaciones de falsas victorias ni de pretensión de desinstitucionalizar absolutamente eh, al, al, al gobierno en general y que permita realmente todo tipo de avances en el sistema político-económico también. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Les quiero recordar centrarnos sobre la respuesta a la forma en que podemos vender esta idea a un auditorio. Adelante, por favor, entonces, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, Coronel Alarcón. Hoy yo tengo las siguientes inquietudes para expresárselo a los populistas, que es
La guerra en Colombia es totalmente intestinal, donde el conductor es el mismo creador del conflicto y hace parte activa de la oposición. No existen condiciones para atender un conflicto eterno con un alevoso y buscapleitos en la presidencia. Realiza concesiones a diestra y siniestra a todo, a todo lo que identifique como revolucionario o ampón. Todos los recursos están dirigidos al apoyo de las narcoguerrillas. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Sonia nos ha dejado unas preguntas que le voy a leer a mi coronel para dejarlas al final. La masa por sí sola es una estrategia. Equivale a lo que en política denominan cuarto de guerra, que es donde se definen y ponen en marcha todas las acciones contra el oponente. Esas dos preguntas quedan en esta. Y el aporte de Sonia dice lo siguiente: empezaría mi intervención enunciando los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 para centrar mi intervención de cómo se torpedea la democracia y la gobernanza. Muchas gracias, Sonia. Adelante, por favor, mi coronel González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues, ¿qué le hablaría yo a un público o a un partido? ¿Y qué aspecto le presentaría sobre la masa sin caer en el fenómeno del populismo? Pues creo que resaltaría el punto 3, la polarización que genera violencia. ¿Por qué razón? Porque es que ha sido casi que cultural aquí entre nosotros en Colombia y en muchas partes también del mundo, porque muchas de las ideas que tenemos nos han venido de otros continentes, donde inclusive se han ensayado y no han funcionado, pero nosotros creemos que podemos lograr esa utópica victoria de que todo es polarizado, todo es confrontación, todo es lucha. Uno escucha un discurso de un sindicalista y dice en 20 minutos de intervención 50 veces la palabra lucha. ¿Por qué? Porque concebimos que todo es pendenciero, que no hay acuerdo, que siempre hay disparidad entre proletariado y burguesía, o entre pobres y ricos, el del campo contra la ciudad, el comunismo contra el capitalismo, la tiranía contra la libertad, la autocracia contra la democracia, y así sucesivamente, la fuerza contra la razón, o la inteligencia contra la brutalidad, o a la inversa, la brutalidad contra la inteligencia. Todo lo concebimos de esa manera y no nos salimos de ese círculo vicioso y llevamos demasiados años dando vueltas como corcho en remolino. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel. Por favor, adelante, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Para todos, muy buenas noches. Saludo especial para mi coronel Villamarín. Creería que fundamentalmente el populismo se sustenta en todas las 6 inquietudes planteadas en la pregunta. Necesariamente de cada una tiene una parte para hacerse fuerte, para hacerse creíble, para poder dominar la mente, la conciencia, la voluntad y todas las condiciones humanas, producto del adoctrinamiento, de la manipulación, del sometimiento y del condicionamiento. Pero en todo caso, pues con ello lleva en todo caso a
instrumentalización de las masas. Puede, en todo caso, hacerles perder la voluntad, la conciencia y, desde luego, llevar a la población a cometer actos eh, ilegítimos, irracionales, inhumanos, injustos e irreparables. Entonces, fundamentalmente, como decía al comienzo, pues se sustenta en cada uno de los ítems planteados aquí, pero fundamentalmente en el punto uno, la instrumentalización de las masas. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. Buenas noches a todos los integrantes de la sala, el coronel Villamarín, por este nuevo bocado de cardenal frente a la utilización de la masa para influenciar en la consecución no solo del poder, que desafortunadamente lo que ha dicho el señor coronel Villamarín, uno ve mucha iniciativa alrededor de la propaganda para obtener el triunfo y la falsa victoria, porque lo que promueven en la solución de los diversos problemas, comparándolo con épocas anteriores, no llega a ningún objetivo claro y preciso. Hemos sido testigos de que ofrecieron sacar de la pobreza absoluta a muchos, dándoles tierra, que iban a construir vías terciarias para sacar los productos del campo, la salud a todo nivel, puerta a puerta, la reducción de los servicios públicos, la aniquilación de la producción de energías a base de los productos sólidos, fósiles, pero en el ejemplo no se logra nada, porque es el caso de la no utilización del petróleo, y quien más invierte y gasta petróleo ha sido el mandatario con sus viajes a todo momento, que no se pierde la corrida de un catre para atender todas las peticiones del mundo a lanzar falsas expectativas. Entonces, solucionar los problemas que anuncian no es la finalidad. Simplemente tratar de remediar de alguna manera las necesidades más sentidas y con prioridad, porque pretender tren volador, tren Buenaventura-Barranquilla, pues eso es una quimera, que son falsas, invitar a la gente a falsas victorias. Entonces, en ese sentido, habría que incentivar a los asistentes en un auditorio para no prometer cosas que realmente no vamos a poder cumplir en el gobierno. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazo. Buenas noches para todos. Especial saludo, mi coronel. Muchas gracias por cederme la palabra. Yo voy a ser sincero y franco. Yo creo que, dada la coyuntura, dada los factores generacionales, dado toda la dinámica que se ha venido manejando en la política, no nos olvidemos que Carbo Clausewitz dice que la guerra es la política, es la continuación de la política por otros medios. Pues sinceramente, esta nos tocó la época de dividir, la época de generar cierta, como dice, empoderamiento. ¿Quiénes están allá y quiénes estamos aquí? Suena feo, considero sí que de pronto hay que ser
muy pausado en ciertas cosas de la vida, pero en este momento, en el campo político mundial, la polarización está punteando en las acciones mundiales. Creo que nos tenemos que sumar a esa coyuntura. No hay que ser pacifistas en estas condiciones y en esta coyuntura. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, doctora Ethel. Muy buenas noches a todos. Buenas Mi coronel Alarcón, estoy muy confundida. ¿Usted podría, por favor, decirme bien la pregunta? Si usted va a hablar con un auditorio cualquiera sobre este tema que hemos tratado en el día de hoy, con base en en estos puntos del, del populismo, Sí. ¿qué les diría o cómo los orientaría? ¿A un auditorio? Sí, señora. Ok, Con poder de convicción, convencimiento. ajá. Bien, dado que el populismo es el instrumento principal de las masas, de la masa, perdón, eh, la masa es tan poderosa que primero lo necesario es saber conducirla y cuál es el objetivo de utilizarla, cómo, con quiénes, con cuánto poder hacerlo. Pero principalmente creo que lo importante es saber cuál es el objetivo y por qué. Muchas gracias. Coronel Alarcón, se le fue el sonido. No, es que cerré el micrófono porque... Mi coronel Carvajal, muchas gracias, doctora Ethel. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, buenas noches para la sala. Señalaría el numeral número 1. ¿Qué le diría a ese auditorio? Les diría que en la guerra el principio es la masa. Analógicamente en la política ese principio es la militancia. Un principio de la política es la militancia, la cual debe estar estratégicamente organizada. Pero el populismo instrumentaliza la masa, es decir, la utiliza únicamente para las votaciones. La masa o la militancia es engañada en época electoral con tamal, cemento y tejas de zinc. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, Yolanda. Bueno, no sé, mi coronel Giraldo, si ya está viendo la pantalla. Sí, señor. Adelante, por favor, entonces. Inicialista mi coronel Saavedra. Bueno, si yo tuviera que dirigirme a un auditorio, tuviera que explicarle los 6 puntos que aparecen en pantalla del populismo, lo haría similar a como lo hizo mi general Hipólito Herrera, al referirse que esos 6 puntos perfectamente suceden cuando un mandatario populista tiene como fundamento y tiene como razón de ser esta forma de actuar ante la sociedad. Y yo lo explicaría con un ejemplo, y de esos 6 puntos escogería el que genera violencia. Y el ejemplo que colocaría es simplemente de 2 situaciones que están sucediendo en el país y en el gobierno de Gustavo Petro. El primero, lo sucedido con las primeras líneas
Yo siempre he dicho que no existen porque las primeras líneas son las del metro de Medellín, línea A y línea B, pero que realmente ocasionaron lo que se llamó el estallido social, que no fue otra cosa diferente a una acción terrorista urbana que llevó al presidente o al candidato Gustavo Petro al poder. Y el otro ejemplo lo llevaría igualmente a lo que pretende hacer en este momento Gustavo Petro y que lo ha dicho en sus últimas alocuciones presidenciales, entre ellas la de Chicoral. Y la otra que hizo fue cuando estaba en peligro, o está en peligro, la reforma pensional y la reforma, la reforma pensional y la reforma de la ley total. Es decir, que Gustavo Petro, como populista, está llamando a los campesinos de Colombia a una movilización nacional, como la que sucedía hace algunos años en todo el país, y llamando a los jóvenes nuevamente a hacer las movilizaciones en todas las ciudades. Creo que este hombre loco, porque no es otra cosa diferente, mitómano, narcisista, es una persona que definitivamente quiere llevar a Colombia a una guerra civil y quiere mantenerse en el poder utilizando la misma estrategia que le dio réditos para ser presidente. Y quiere movilizar las masas, quiere movilizar la sociedad, quiere movilizar los campesinos, quiere movilizar los jóvenes, quiere enfrentar a la población colombiana con sus fuerzas militares y de policía. Y él pretende y considera que si lo utiliza en este año y 2 o 3 meses que le quedan de gobierno, puede llegar nuevamente a continuar en el poder. Ese sería el ejemplo que colocaría yo en un auditorio para explicar lo referente a qué no se debe o a qué se debe lo del populismo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel Giraldo. Mi coronel Saldaña ya solucionó su problema de micrófono. Parece que no. Mi coronel Saavedra, adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Yo lo primero que haría con el auditorio es conectarlo en el sentido de decir qué es lo que busca el populismo. El populismo es sencillamente un movimiento político que busca conectar directamente con el pueblo, promoviendo una retórica. El populismo es lo que están haciendo esos 6 puntos, lo que se está haciendo actualmente, pero ese no es el camino. El populismo no debe buscar lo que dan estos 6 puntos, porque esas características que son antiélites, nacionalismo, emocionalismo o promesas simplistas son los que llevan a generar todo este tipo de crisis, que es lo que quieren crear, y ellos lo manifiestan como populismo. No es un populismo constructivo, lo que yo les diría que estamos haciendo con esto. Estamos haciendo es un populismo destructivo, porque lo único que las consecuencias que tenemos si se desarrollan esos 6 puntos, y lo vemos como lo desarrolla el gobierno actualmente, y no solamente esto, todos los gobiernos hacia atrás han tenido su propio populismo, buscan la polarización en vez de buscar la unión, buscan la desconfianza de las instituciones en vez de unir las instituciones, buscan un aumento de la xenofobia y el racismo en vez de generar una unión y un solo camino, el debilitamiento de la democracia con la desinstitucionalización y una inestabilidad económica. Entonces, lo que hay que decirle a ese auditorio es que este no es el camino que debemos seguir un populismo, pero que nos lleve hacia una ruta y a un punto donde nos beneficiemos, donde ese populismo nos una, ese populismo no genere violencia, que ese populismo no cree falsas victorias ni falsas sensaciones, ni mucho menos que retrase el avance. Yo siempre he dicho que, y me salgo un poco del tema, es que para mí estos son los 4 años de la patria boba, 4 años perdidos para Colombia, con las consecuencias de un populismo que está instrumentalizado en estos 6 puntos. Muchas gracias.
Muchas gracias, mi coronel. Pues mi coronel Villamarín, esto es todo por hoy. Ya hemos concretado y completado la totalidad de las personas que están en la sala virtual máxima de Fundel. Entonces vamos a pasar con las conclusiones, la bendición por el día de hoy. Muchas gracias a todos por la atención y muchas gracias a todos por la disciplina, recordándoles lo concretos que debemos ser para la respuesta a las preguntas que el coronel Villamarín nos deja. Muchas gracias a todos, repito, y adelante, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Entonces, antes de pasar al resumen y la conclusión, les respondemos desde nuestra óptica lo que interpretamos como respuesta a la pregunta que nos hace Sonia. Nos pregunta que si la masa por sí sola es una estrategia. Estamos viendo los principios de la guerra. Entonces la consideramos como un principio, porque la estamos colocando en el nivel superior, más alto, de lo político estratégico. Entonces ahí está en el campo del máximo nivel y es un principio, es algo que es esencial, que es inmanente en el tiempo. Cuando se dice el empleo de la masa a nivel estratégico o táctico también es válido, porque es lo que llaman, por ejemplo, los comunistas, la lucha de masas, la presencia en la calle, la presencia, el ELN lo llama político organizativo, las FARC lo llaman movimiento de masas, y los partidos generalmente lo llaman el trabajo de masas. En ese caso sería estratégico. Pero nuestro enfoque que le queremos dar aquí primero es el concepto político estratégico, el superior, y lo consideramos como principio. En segunda medida, pregunta Sonia que se equivale a lo que en política se denomina cuarto de guerra, que es donde se definen y ponen en marcha todas las acciones contra el oponente. Lo que pasa es que es como de pronto es una mala traducción como nos sucede en muchos de los aspectos académicos universitarios en Colombia, que se traen las palabras y se traducen mal y se convierten de uso común en las materias. Resulta que en la guerra, los gringos llaman la sala de guerra traducida en términos militares, el salón de guerra, y a veces lo llaman el quarter room, o lo llaman ellos allá, que es más o menos como el cuarto, perdón, sí, el quarter, el war quarter, perdón, war quarter. Entonces lo denominan más o menos así, como el cuarto de guerra, el cuarto, pero se refiere a un espacio, no un cuarto, un espacio, y también lo llaman el war room, salón de guerra, o la sala de guerra, o el espacio de guerra. Entonces, parece ser que aquí lo que hay es una traducción del cuarto de guerra, pero el fondo no es ese, ¿cómo se llame? Si la traducción está bien hecha o mal hecha. El fondo es que sí, en ambos casos es el sitio donde se preparan, se hacen las estrategias, inclusive uno oye en las campañas que dicen el cuartel general de tal candidato, y es más o menos lo mismo, o sea que es cuestiones más bien de semántica. Bueno, el ejercicio que estábamos haciendo hoy es tratar de establecer algunas analogías de la estrategia militar con la conducción política y ya de manera específica nos referimos al quinto principio de la guerra que venimos analizando, que es la masa. Hemos visto anteriormente, para recordarlo, objetivo, maniobra, economía de fuerzas, unidad de mando y hoy vimos la masa. Hicimos primero una descripción muy somera de qué es la masa en la guerra y comenzamos a cotejarla y a dejar algunas preguntas respecto a lo que sería en la política. Y dice aquí que el principio de la masa en la guerra consiste, y eso es reiterativo en todos los manuales y escritos de especialistas, en utilizar, en concentrar y emplear el poder de combate en lugares específicos para obtener resultados decisivos. Y explicamos largamente por qué no se puede utilizar para amagar, porque eso demanda un desgaste muy grande. Quizás pudiera darse alguna aplicación cuando Rusia movió todo ese boato
y cayó en la trampa porque creyeron que iban a entrar y lo recibirían con flores y gladiolos y dalias en Kiev y se llevaron una sorpresa grande y perdieron 60 kilómetros de boato logístico. Quedaron toda la masa sin haber hecho un análisis adecuado de los factores MET, misión, enemigo, tiempo y terreno. Luego pasamos a ver algunos razonamientos en torno al uso de la masa en el combate. El primero, la prueba de fuego, que significa para en los niveles de la dirección táctica, estratégica y operativa. Luego, que es ganar espacio y tiempo, no solamente espacio, no solamente tiempo, que se relaciona mucho con el ataque coordinado para imponer la iniciativa, esa es la esencia, que hace la combinación del poder relativo de combate, lo tangible y lo intangible, para imponer el control total o llevar la iniciativa a nivel total, que está muy relacionado con el impacto psicológico que quiere causar y que decide acciones demoledoras. No se hace por cañar, es para imponer la fuerza. Luego vimos una explicación grande de un tema que es la guerra total, que la explicamos que hay un concepto estrecho que se limita solamente a la fuerza militar y un concepto amplio que incluye hasta lo más contextual, que es la guerra psicológica y el empleo de todos los medios. Luego pasamos a analizar fundamentalmente que la guerra total es una relación entre la movilización y la acción en el campo de batalla. Y que para entrar a hablar ya de movilización hay una cantidad de asuntos, de aspectos que no son solamente las armas, sino que tiene que ver con todo lo que es la supervivencia del Estado en su conjunto y que demanda un concepto, una preparación, una integración y unos esfuerzos a largo plazo y tener una cultura organizacional alrededor de eso. Hicimos la referencia que hasta el gobierno de Belisario de Tacura existió una especie de Consejo Superior de la Defensa Nacional que mensualmente se reunía a evaluar esos asuntos y que eran los viceministros del despacho, que en ese tiempo no eran sino uno solo, que para el caso del señor Belisario Betancur, que fue el que hizo ese último ejercicio y lo suspendió, lo integraban las viceministras, que él tenía todas mujeres en los despachos. Luego vimos el gran error que es el empleo de la masa desde la óptica de la estrategia política, que se considera que estrategia política es únicamente la estrategia de publicidad o de marketing, sin tener en cuenta las otras fases del ciclo político, y por eso los dirigentes fallan. Hicimos una pequeña revisión crítica de que mientras se mantenga eso en la parte de, de imagen, pues no dejará de ser lo mismo en cada elección. Y luego entramos a tocar el tema fundamental, que es, como lo explicaba muy bien mi coronel Carvajal y la ingeniera Rosita, que la masa es el equivalente a la militancia en un partido, que hay que formarla, hay que crear la cultura organizacional, hay que estructurarla en una organización coherente y que sea fácil de controlar. Entonces, si ustedes miran la organización que tenía Hitler, él formaba sus agrupaciones juveniles y cada persona pertenecía a una estructura menor que dependía de otra mayor y de otra mayor dentro de esa línea organizativa. Lo mismo hacía el Duce con sus camisas o sus encamisados allá en Italia. El señor Perón también, inclusive hay videos de él hablando de la táctica y la estrategia política, que hablaba de la construcción de la base política y cada uno tenía un rol y un nivel de ejecución y de dirección. El señor Gaitán no lo tuvo tanto y era un caudillo que atraía a mucha gente. Sin embargo, pues tenía sus directorios particulares, pero no llegó a ese nivel. Lo que llegamos aquí a la conclusión es que estos señores movieron todas masas y todos terminaron muy mal, 3 de ellos muertos y otro que terminó dejando unos grandes problemas a la Argentina que aún no se superan. Finalmente hicimos un resumen de algunos aspectos que se refieren al populismo y tomamos algunas reflexiones respecto a eso. Invitamos a una respuesta de parte de ustedes. Hubo una mayoría que se inclinó por utilizarlos todos
y de alguna manera tomar como referencia alguno de esos y alrededor de esos gravitar. Pues al fin y al cabo, como dicen en las matemáticas, el orden de los factores no altera el producto. Lo que más importante nos parece es que encontramos una sinergia, encontramos unos puertos de llegada en esta conceptualización y de una realidad que está viviendo no solamente Colombia, sino el mundo, que son las tendencias autocráticas muy atadas a las tendencias populistas. Como vemos, ya llegamos al quinto principio de la guerra. Es un curso que nos parece que enriquece el pensamiento y la mentalidad estratégica y táctica, que esto hay que seguirlo multiplicando y multiplicando, porque primero la memoria humana es muy frágil. Segundo, lo que no se practica no funciona. Y tercero, lo que no se usa se atrofia. Por ende, la forma de construir mentalidad de cultura organizativa es yendo y transmitiendo el conocimiento. Es permanentemente estarlo difundiendo y utilizando la analogía, pero sin salirse del pensamiento estructural. Porque, como lo hemos dicho aquí, la función de los partidos políticos, la misión de los partidos políticos, además de la obvia que es el propósito general, que es ganar las elecciones para gobernar y continuar gobernando, eso no tiene discusión, y para eso se hace política. La misión esencial de los partidos políticos es formar, cada cuadro político debe formar más cuadros y debe ser una escuela activa permanente. Y el militante no tiene sino una sola tarea, ser buen militante y traer más militantes. De esa forma se evitaría, o por lo menos se limitaría, como en el ataque coordinado, que es el que mueve todos los elementos de la masa, que haya poderes concéntricos. Anoche hablábamos de la diferencia entre poder y gobierno, para que el poder esté siempre disponible a la intención general del gobierno, no el poder disponible para la intención particular y personal del gobernante. Dos cosas distintas. Pues bien, llegamos al final del ejercicio. En la próxima semana avanzaremos en estos temas. El día lunes tenemos sí o sí que hacer un balance de lo que significa y significó significaron las tres visitas de tres mandatarios europeos a la Casa Blanca, porque no fueron muy satisfactorias para el señor Trump, mucho menos para el mundo, ya que lo que se dijo al final es preocupante y nos afecta a todos. Entonces, para que reflexionemos un poco sobre algunos aspectos que vamos a tratar. Y el resto de la semana continuaremos trabajándole a este seminario que tiene todavía mucha temática, demasiada, para tratar de formar mínimamente un concepto de comprensión estratégica de lo que nos pasa. ¿Sí? Mi coronel Saavedra tiene la mano levantada. Ah, sí, pero entonces déjeme, despido y ahí sí le damos la palabra porque tengo entendido que él va a hablar de otro tema. Bueno, mi coronel, entonces a todos una feliz noche, que Dios nos siga bendiciendo y cierro aquí la transmisión para que mi coronel Saavedra